21, de 1 a 14. En mi caso voy a recordar Juan 21, versículo 1. Es lo que dice, ¿no? En este versículo 1 veo que Jesús se manifiesta con sus discípulos. Según lo que estaba revisando, Jesús se manifiesta con los discípulos 3 veces, ¿no? Después de su muerte, claro. Esta sería la cuarta vez que Jesús se manifiesta. Recordemos que la primera fue a María Magdalena y las otras con sus discípulos. Esta sería la cuarta vez. El lugar exactamente es en el mar de Galilea. El mar se llama mar de Tiberio, ¿no? Donde va a ocurrir múltiples milagros. En este caso se trata de la fiesta milagrosa. Para continuar explicando los siguientes versículos, le voy a pasar a hermana Bien. Abriendo tu conda. Buenas noches con todos jóvenes. Buenas noches. Usted es famoso. ¡Uy! Me tocó hablar acerca de la pesca. Ya dice. Número 1. La pesca por lo general era exitosa en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, esta excursión fue inútil y no pescaron nada en toda la noche. Después, número 2, tenían sentimiento de soledad, tristeza y se refugiaron en la pesca, recordando sus oficios antes de conocer a Jesús. 3, tenían necesidad de generar dinero, pero para sustentar económicamente a su familia y hermanos en la fe. Ya por lo general, aquí esto está relatando Juan 3, 21:3, donde que Simón Pedro va a pescar, ¿no? Y toda la noche han estado pescando, tirando las redes, pero lamentablemente fue inútil, como dice. Fue inútil, no hubo nada, no pescaron nada y prácticamente estaban como ellos desmotivados, tristes, como cualquiera, ¿no? Como nosotros algo pasa y no queremos como salgan las cosas y vamos recontra desmotivados y bajoneados todos. Y ya está amaneciendo ya. Entonces, Jesús se le presenta. Jesús se le presenta en la playa y más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice, ¿no? Jesús, con ese sentimiento, ¿no? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca, llegaréis entonces la hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, porque era demasiado la pesca. Pero a la vez que era demasiado, la red también era fuerte, no se rompió. ¿Cómo no? La red no se rompió y la pesca fue un éxito y maravilloso. Y además, ellos antes de eso tenían necesidades, tenían familias y con qué también ganarse el sustento del día, ¿no? Como nosotros. Entonces, pero lo de bueno, ellos al echar la red, cuando Jesús le dijo, echen la red, ellos ya, un poco ya desmotivados, hicieron caso y vivieron una pesca maravillosa en cantidad, sobre abundancia que no podían ni recoger. Y a eso Pedro recién reconoce que Jesús realmente es el Hijo de Dios. El día de hoy pase con
Bueno, a mí me tocó, el título es el Señor. Se encuentra en Juan 21, 4, 8. El punto 1, o mejor lo que voy a leer se refiere a lo que está ahí en la playa, donde cuando abría. Y dice, Jesús apareció en la playa, pero los demás no lo reconocieron. 2. También no lo reconocieron porque estaba en una distancia razonable. 3. Juan recordó el milagro y lo reconoció. 4. La reacción inmediata de Pedro que va al encuentro de su Señor. 5. Pedro deja todo para seguir nuevamente a Jesús. Y 6. Echen la red a la derecha y hallaréis. La pesca de toda la noche fue inútil, pero hicieron caso a un desconocido. Y la pesca fue inmediata. Todo este caso sucede en Juan 4.8, en donde también puede, como dijo Díaz, que esto fue un mensaje ya antes y lo después, ¿no? Porque también había uno que parecía donde Pedro, la primera vez que Jesús conoció a Pedro, en donde el milagro fue algo leve porque la pesca que ellos hicieron podían alcanzarlo. Pero acá lo que Jesús quiere hacer reconocer a los discípulos que no lo habían reconocido, ya que pensaban que era una persona común y corriente, un desconocido. Y como dice Juan, al momento de ver todo eso, se recordó del milagro anterior, ¿no? De lo que había pasado, y fueron a ver a Jesús. Y dice, pero deja todo para seguir nuevamente a Jesús. Y ahora le pasa la palabra a mí me toca exponer de Juan, del 21 después del 11. En la primera imagen vemos cuando Jesús, acá no dice, pero detalladamente Juan dice que estuvo casi a 100 metros de distancia Jesús. Y acá él hizo un milagro que cuando vinieron ellos, él los esperó con una fogata, con un pez y con un pan. Y ese fue un milagro. Él las proporcionó milagrosamente. Fue una muestra de amor para sus amados. En la segunda imagen vemos cuando la red, en esa red no se rompió, en comparación del primer milagro que se les presentó, la red se había roto. Y acá dice que Jesús muestra un vínculo inquebrantable para nosotros. Y por su amor y su cuidado siempre estarán de nuestro lado. Por eso siempre hay que confiar en Dios y que Él nunca nos deja solos. Y sabemos que también que Juan era muy detallista, siempre sabía hasta supo cuántos peces hubo, la cantidad está exacta, ¿no? Algo que Dios nos muestra en este libro de Juan, que fueron 153 peces. Eso fue que Juan era muy detallista. Ahora le doy pase a mi hermano Cristian. Moisés. Bien, acá ya terminamos casi nuestra parte, donde dice, ¿no? Esta es otra indicación de que había algo inusual la apariencia de Jesús después de su resurrección, posiblemente el resultado de los golpes de su doctrina. Pero algunos detalles que todavía hemos estado conversando, no fui a hacer castillo, pero me hicieron al menos en parte, ¿no? Cada hombre se sintió convencido de que era el Señor. ¿No? En general, me quiero un poquito poder tocar este relato, esa parte de la Biblia, de Juan capítulo 21, del 1 al 14, es donde dice Jesús se manifiesta a sus discípulos, eran 7 discípulos, ¿no? En los que menciona, y mayormente ellos eran pescadores. Ahí estaba Juan, mi hermano, estaba Andrés, Pedro, y otros, acá no menciona Natanael, también estaba, y 2 más discípulos que no menciona, eran Juan, supuestamente, el discípulo amado, y uno más, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar era? Ya habían dicho Enzo, en Galilea. Este era un lugar muy histórico, donde ocurrió muchos eventos, ¿no? Donde ocurrió también
5 encontramos que ahí es, en una oportunidad, Jesús a Pedro le dice, echa tu red, ¿no? Y él había pescado toda la noche, no había pescado nada, y aquella vez cuando ocurrió este milagro, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, ¿no? Que yo soy hombre pecador, le dice Pedro a Jesús, ¿no? Apártate de mí, porque había visto ese milagro, y ahí se habrá dado cuenta Pedro que Jesús no era un hombre común, con ese poder y todo. Entonces, ahora, en esta oportunidad, en el mismo lugar, en el mismo mar, ocurre un acontecimiento similar, ¿no? Pedro dice que se había ido a pescar y los demás le habían seguido de noche y no habían pescado nada. Pero al amanecer Jesús se les presenta y les pregunta, ¿qué tienen para comer, no? Entonces ellos, uno se puede pensar, ¿por qué pregunta Jesús a aquellos hombres? ¿Acaso él no sabía su situación de los que estaban pescando? ¿Por qué esa pregunta? No, acá pueden haber muchas hipótesis, ¿no? A veces Jesús trata de acercarse de alguna forma, dándoles la iniciativa, ¿no? Porque Jesús sabía que ellos no tenían nada que comer, tal vez estaban de hambre, de frío, y toda la noche no habían pescado, no habían encontrado nada. Pero así empieza este encuentro, donde Jesús se acerca a los discípulos, no a los discípulos, porque los discípulos ya tal vez, después de todo lo que había pasado, la muerte, y ellos estaban tristes, estaban con miedo, estaban confundidos, porque también hay una parte, dice, que ellos se escondían de los judíos, ¿no? Porque lo querían apresar. Entonces, estaban con esos sentimientos de frustración y todo, porque también los discípulos tenían un líder 3 años viviendo junto con Jesús, pero ahora para ellos había acabado toda esta esperanza. Entonces, se encuentran en una situación difícil y tal vez vuelven a ese oficio antiguo que era de la pesca, regresan a ese trabajo de esa manera, ¿no? Entonces espero que Jesús va a recordarles, porque recordemos que la primera vez que se encontró, donde Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, Jesús le dijo, mira, ya no serás Simón, serás Pedro, yo te haré pescador de hombres. Y en esta oportunidad recuerda esa promesa de Jesús a Pedro y a los discípulos, donde él le había elegido a Pedro y a los discípulos no para que se dediquen a cosas tal vez de esta vida como la pesca, se dediquen, sino más allá, pescar hombres, pescar almas. Ese era el fin en sí. Entonces, lo recuerda esa promesa, y lo que Dios ha elegido y lo que Dios ha elegido, el propósito para esos hombres, acá lo está ratificando, ¿no? Está confirmando una vez más que Él es fiel a su promesa, a su palabra, tal cual. Entonces, esto es lo que está pasando, como que, mira, yo te elegí, yo te saqué, y esto es lo que vas a hacer. No has pescado nada porque sin mí nada puedes hacer. Entonces, en ese momento, Él le dice, haz esto, lanza tu red a la derecha. Y ellos lanzan y pescan 153 peces, ¿no? Entonces vemos en esto el poder y el milagro de Dios. Entonces, con todo esto lo que hemos visto en esta diapositiva, en la parte que nos ha tocado, el Señor también nos enseña a nosotros que si nosotros muchas veces nos podemos sentir similar, ¿no? Después de haber fallado tal vez al Señor, nos estamos lejos de Dios, puede que tal vez nos sintamos solos, confundidos, con miedo, como ellos estaban. Pero Dios estaba ahí, y Él los va a preparar un pez asado, le va a preparar con su pan, sírvanse y coman, les va a decir, ¿no? A los discípulos. Y ellos no preguntaban nada a Jesús, porque ellos sabían que era el Señor. Desayuno. Entonces, ese encuentro fue muy bonito, porque el Señor es como que prepara el desayuno para los discípulos que toda la noche estuvieron en el mar. De esta manera hace un reencuentro y va a empezar el camino de la restauración, ¿no? Porque
Jesús le había dicho, ándale, yo voy a restaurarte para que luego tú también restaures, levantes a tus hermanos. Y de ahí es donde va a empezar, y más adelante va a tocar la misión que Jesús mismo, después de la restauración, le va a dar a Pedro. Esto es lo que hemos tratado de estudiar, de comprender un poco, que así es Dios, ¿no? Siempre está Él ahí, nunca está lejos. Muchas veces nosotros no le buscamos a Él, a veces nos olvidamos hasta de la promesa de Dios, pero Él está presente y aún nos está buscando, a pesar que muchas veces no lo podamos ver como los discípulos no lo vieron, pero Él nos ve y nos conoce y sabe todas nuestras necesidades. Así que ha sido nuestra parte que vamos a estudiar esta oportunidad y gracias. Para terminar, quiero destacar que este pasaje nos recuerda que sin Jesús nuestros esfuerzos pueden ser en vano, pero cuando seguimos sus instrucciones el resultado es abundante. Él no solo provee para nuestras necesidades, sino que también nos invita a compartir un momento con Él, tal como lo hizo en este capítulo. Y hoy, al igual que entonces, Jesús nos llama a confiar, obedecer y disfrutar de su presencia. Eso es todo. Gracias.